Hola, buenas tardes. El día de hoy, para concluir con las actividades de la Expo Neuro 2020, tendremos a la doctora Sarita Salgado Torres, que nos hablará acerca de la anorexia y la neuroinflamación de la glía, secuelas cognitivas. Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Igualmente. Antes de comenzar con la ponencia, voy a hacer lectura de la semblanza de la carrera profesional de la psicóloga Sarita Salgado Torres, quien es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Medicina Conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima. Es especialista en Psicología Pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, especialista en Terapia Cognitivo-Conductual Avanzada para Niños y Adolescentes por el Beck Institute en Filadelfia, especialista en Terapias Contextuales por el MIXI Madrid Institute e ITECOC. Actualmente trabaja en su práctica privada y como profesora por horas de la Universidad de Colima desde el 2017, brindando clases frente a grupo y asesorando proyectos de investigación. Ha trabajado en la investigación de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer en adultos y niños, la insuficiencia renal, los cuidados paliativos, entre otros, y su relación con variables como la ansiedad, la calidad de vida, los estilos de afrontamiento, la autoeficacia percibida, todo esto desde el año 2004. Laboró en Secretaría de Salud como encargada en el Servicio de Psicología Pediátrica y Psico-Oncología Pediátrica por más de 10 años, coordinando a nivel estatal el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital y realizando manuales de procedimiento, así como colaborando como secretaria técnica del Comité de Ética en Investigación Hospitalaria por más de 7 años consecutivos. Participó en la realización de los protocolos de manejo en el Centro Regional del Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, CEREDI, Colima, y forma parte de la Sociedad Mexicana de Psicología y el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Se ha certificado en 2 ocasiones en diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista y en disciplina positiva a nivel internacional. ¿Sí gusta comenzar con la exposición, doctora? Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar con nuestra presentación. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, bueno, pues esta charla más que nada tiene la finalidad de dar los antecedentes y la versión del aspecto también neurobiológico en un trastorno muy conocido actualmente, pues porque se trata de un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo que más se busca, digamos, es encontrar ese correlato, esa relación que se tiene entre todas estas conductas y su base neurobiológica. Como antecedentes tenemos que la anorexia nerviosa es, junto con la bulimia, un conjunto de trastornos de la conducta alimentaria y uno de los principales desórdenes alimentarios. Lo que distingue a la anorexia es el rechazo de la comida por parte del enfermo y el miedo obsesivo que se tiene a engordar, que puede conducirle a un estado de inanición. Obviamente, en casos graves sabemos que la desnutrición puede llevar a la muerte. Como antecedentes históricos, conocemos los casos muy concretos de las santas, ¿no? Antes se le llamaba santa anorexia porque todo surge con Catalina de Siena, que era una adolescente que queriendo ser religiosa, sus padres no la dejaban entrar a esa orden, al convento. Entonces, una forma de desafío ante la autoridad de sus padres fue dejar de comer. En ese tiempo, las religiosas de la Edad Media consideraban que estar sin comer, pues como un signo, era un signo de santidad, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, continuaron el ejemplo de Catalina de Siena, poniendo como principal objetivo que el ayuno era un medio para que el espíritu triunfara y no la carne. La paciente Catalina de Siena empezó a los 26 años y murió a los 28 años, 2 años después del inicio de la evolución de su enfermedad. Posteriormente, las primeras referencias del siglo XVI, en 1873, Hull en Londres y Lasage en París, describen cuadros anoréxicos, pero ellos hablan de que tenía una relación con la histeria conversiva y era la causa del trastorno. La denominaban anorexia histérica. Hull descartó la posibilidad que una enfermedad orgánica justificara la anorexia.
Más adelante, Richard Morton definió ya la anorexia nerviosa como una perturbación del sistema nervioso, del mismo tipo que la tristeza, la ansiedad, que llevaba a una degeneración corporal. Y posteriormente, en 1982, Carnegie y Garfinkel ya la definen como un trastorno diferenciado de patogénesis complicada con manifestaciones clínicas que son el resultado de múltiples factores, tanto predisponentes como desencadenantes. Actualmente se conoce que hay un alto índice de trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en adolescentes. Por lo menos 1 millón de adolescentes lo padecen y cada año aparecen 20,000 casos nuevos. Esta situación es alarmante. En México se han encontrado porcentajes desde 5 a 18% de conductas alimentarias de riesgo en muestras de adolescentes y la mayoría, el 95%, son mujeres de 14 y 20 años de edad. Los niveles socioeconómicos más frecuentes es medio alto. Y bueno, en el Instituto Nacional de Pediatría se detecta en los últimos 5 años un aumento de la consulta de primera vez por trastornos de la conducta alimentaria, que anteriormente estaba en 1.9% y actualmente en el 67.9%. Este aumento es abismal. Específicamente en la anorexia, hay una encuesta que se hace a nivel nacional que se llama ENSANUT, que habla de la salud y nutrición de los mexicanos. Y en esa se encontró que de los 11 a los 20 años, el 0.58% padecen anorexia. Y específicamente el grupo de edad de los 13 a los 18 años, el porcentaje es más alto, de 3.3%. Entonces, estamos hablando de personas que están tanto en la secundaria como en el nivel bachillerato, en el nivel medio superior. Entonces, es impactante las cifras, por lo cual hay que estudiarlo. Este estudio a mí me encantó porque hablaba acerca de la insatisfacción corporal que se tiene y el seguimiento de una dieta. Hicieron una comparativa entre grupos de españolas y mexicanas y encontraron que el 50% de las adolescentes deseaba adelgazar por insatisfacción en la imagen corporal. 60% consideraba que dejando de comer lo iba a lograr. Y los mexicanos, específicamente las mexicanas, inician más temprano la edad de la dieta restrictiva que las españolas. Estas inician de los 10 a los 11 años. Y bueno, como etiología, basados en el modelo biopsicosocial, se sabe que son muchos los factores que se pueden involucrar para que se desencadene. Tanto en rasgos psicológicos o factores de personalidad, se sabe que el ser perfeccionista, tener trastornos afectivos, tener una baja autoestima o bajo autoconcepto pueden promoverlas. Los factores genéticos o asociados a incluso polimorfismos del gen del receptor 4 de la dopamina está muy fuertemente asociado a anorexia y neuroquímicos. Incluso en este aspecto biológico también hay referencias que hablan de las mamás gestantes que durante el embarazo no se hubo el aporte apropiado de ciertos nutrimentos. Los valores sociales, pues todos los conocemos, esta sobrevaloración de la delgadez, y en los factores familiares encontramos que son padres algunas veces con un estilo de crianza sobreprotector, muy preocupados por el éxito, rígidos y que evitan el conflicto. Entonces, la comida puede llegar a ser la forma de desahogarse. Como les decía, en los factores biológicos también encontramos algunas alteraciones del eje hipotálamo pituitario gonadal, que son anormalidades endocrinológicas, inmadurez o disfunción de centros reguladores del apetito que están en el hipotálamo también. Y en el apartado psicológico se ha hecho muchísima investigación referente a la relación madre-hijo. Y habla de estos estilos de apego disfuncionales en donde hay una desconexión entre las necesidades del bebé que la madre no es capaz de darle, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante estas primeras funciones de apego. Posteriormente también se ha estudiado muchísimo referente al abuso sexual en la infancia, a la insatisfacción con la figura corporal, una baja autoestima, tendencia a complacer a otros, siempre estar muy enfocados en ellos. Y en la parte familiar, pues obviamente la admiración que se tiene por la delgadez, un ambiente matizado por la crítica, baja tolerancia o ambientes caóticos, celos intrusivos de la mamá, la sobreprotección de la que ya hablábamos. Y en los factores socioculturales, pues muy parecidos. Este atractivo físico que se está relacionando mucho con la obtención de éxitos
esta incongruencia entre el ideal estético y la realidad y la comparación entre pares que generalmente se da. Entonces, haciendo un juego con estos factores, encontramos predisponentes, perpetuantes y precipitantes. De tal manera que el ser mujer, tener factores hereditarios, tener rasgos perfeccionistas y complacientes siempre con los demás, tener dificultad para expresar nuestras emociones, aunque sean negativas, esta baja autoestima, padres sobreprotectores, presión social, desbalance de los neurotransmisores son predisponentes. Hagan de cuenta que está en la filita y lo empuja. Y perpetuantes pueden ser los procesos psicológicos, ¿no? Que son esta búsqueda de control, valoración como persona, procesos biológicos relacionados con la desnutrición, obviamente ahorita lo vamos a revisar, y los precipitantes obviamente son la dieta, la dinámica familiar, comentarios disfuncionales de la familia acerca de la apariencia y el abuso sexual del que comentábamos. Este estudio a mí me encantó porque da un panorama estadístico. Si ustedes se dan cuenta, lo que se muestra con la significancia más alta son los factores que tienen que ver con la aparición. Por ejemplo, violencia intrafamiliar en la aparición de anorexia es muy alta la significancia, a lo mismo que el maltrato físico, ¿verdad? Que bueno, son diversos tipos de violencia. Entonces, es importante conocerlos, sobre todo cuando se hace la entrevista, ¿verdad? Como sabemos entonces, hay un temor a engordar, una distorsión en la imagen corporal, porque se perciben distintos, amenorrea, que es esta falta de menstruación, caquexia, que es el índice de masa corporal muy bajo, hay cansancio, perfección, depresión, y todos estos síntomas están constantemente, pues, apareciendo en los pacientes, ¿verdad? El diagnóstico de la anorexia, de acuerdo a los criterios clínicos del DSM-5, que es nuestro manual de diagnóstico, es bueno, como ya decíamos, primero la A, que hay una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades corporales, que obviamente esto conduce a un bajo peso relacionado con la edad, sexo, desarrollo y salud física. La B, que es un miedo intenso a ganar de peso o engordar. Ojo, cuando digo miedo intenso es parecido a una fobia. C, que es la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Y bueno, se dice que hay de tipo restrictivo y con atracones. El restrictivo es que durante los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios ni de atracones ni de purgas. Por purgas conocemos el hecho de que se tomen algún laxante o incluso que hagan algunos lavativos. En los tipos de atracones o purgas, pues obviamente es que aparecieran en estos 3 últimos meses. ¿Cuándo se considera en remisión parcial? Cuando no está la A, por algunos meses, 3 meses generalmente. En remisión total es cuando ninguno de los criterios clínicos se vuelven a aparecer. O sea, a pesar de que la paciente ya haya ganado peso, si continúa el miedo y la alteración en la percepción corporal, se considera en remisión parcial. Eso es muy importante a reconocer. Y la gravedad se da de acuerdo al índice de masa corporal, ¿verdad? Esto ya los nutriólogos lo manejan excelente y la Organización Mundial de la Salud lo pone para que nosotros aprendamos a identificarlo. Las características es que es una enfermedad crónica, tiene alto nivel de recaídas, hay alteraciones en el funcionamiento psicosocial y tiene un alto riesgo suicida. Conlleva entonces a una restricción calórica extrema y esto provoca la disminución acelerada del peso, osteoporosis e incluso la amenorrea. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que existe o no existe una anorexia? Obviamente el peso bajo va a ser una forma ideal, y la percepción de insatisfacción con la imagen corporal, pero existen pruebas ya validadas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el prueba de actitudes hacia la alimentación, que es muy valioso, la escala de evaluación de la imagen corporal, que en un momentito se las muestro. El cuestionario de conductas alimentarias de riesgo, que es precisamente el que está validado aquí en México y lo utiliza la ENSANUD y es muy, muy bueno. La escala visual de satisfacción corporal y el cuestionario ED, Eating Disorders Examination, que es muy, muy, muy bueno y también está validado para la población mexicana. Este es uno de las escalas. Es la escala de Garner, precisamente es un instrumento muy valioso que nos ayuda a evaluar. Son 13 dibujos del contorno de la figura humana, entonces dependiendo sea mujer u hombre, se le pide al paciente que se ubique en dónde se encuentra.
y digamos que es autoaplicable, ¿verdad? El paciente valora su percepción actual de su imagen corporal y el evaluador lo que hace es marcar la imagen real del paciente, ¿verdad? Obviamente también de acuerdo a la percepción de la figura que se encuentra enfrente. Y lo que se hace es revisar cuántos puntos, digamos, está distorsionado a la realidad y si son más de 3, se puede considerar con alguna alteración en la imagen corporal. Este es el que les digo de las conductas alimentarias de riesgo que utiliza la EnSalud y que en lo personal yo lo utilizo y me ayuda a dar un punto de corte, me ayuda a dar una percepción más enfocada a qué sigue. Por ejemplo, las preguntas son muy concretas y tienen un valor de 0, 1, 2 o 3 y ya. Se suma y se va revisando si el paciente es candidato para una valoración más profunda, ¿verdad? Esta también son escalas visuales corporales que nos ayudan mucho a tener una percepción, un conocimiento sobre la percepción que tiene el individuo de su propio cuerpo. Y bueno, dentro de las complicaciones, ya hablando acerca de las complicaciones, bueno, la principal es la desnutrición y por la misma desnutrición encontramos complicaciones cardiovasculares, que es la bradicardia, baja la frecuencia cardíaca, renales, que hay hipoalbuminemia, esta proteína, digestivas, puede haber estreñimiento, óseas, como la osteoporosis que hablábamos, endocrinológicas, como la falta de menstruación, hematológicas, anemia, leucopenia, y dentro de las consecuencias pues más graves pueden llegar a ser la muerte. Pero antes de la muerte encontramos que puede haber inmunodepresión o falta de defensas, estreñimiento, como les decíamos, pérdida del tejido adiposo, de la grasita, insuficiencia cardíaca hasta llegar a la muerte. Las consecuencias psicológicas, obviamente va a haber una labilidad emocional, fluctuancia, les dicen que están como muy irritables, o muy fluctuantes, impulsivas, distímicas, que es como un estado crónico de depresión, trastornos de ansiedad y de personalidad, abuso de sustancias puede haber, o conductas autolesivas, entre ellas las que principalmente se relacionan son estas autolesiones muy conocidas como el putting. En las alteraciones de orden neurobiológico en la anorexia, se ha encontrado en estudios de neuroimagen que a nivel de la ínsula se encuentra una alteración. La ínsula es la parte del cerebro que registra estas señales de interocepción cuando tenemos hambre, saciedad, necesidades básicas, incluso calor, o alguna situación de sed o alguna necesidad básica se encuentra ahí. Entonces, la comida se vuelve como una señal aversiva. Aversiva quiere decir que rechazamos. Entonces, la amígdala se activa y hay una sensación de miedo por una amenaza percibida. Y hay conductas evitativas, obviamente, ante este miedo intenso. Uno de los muy buenos investigadores a nivel nacional es el doctor Daniel Reyes Haro, que está en el Instituto de Neurobiología de la UNAM y ha hecho muchos estudios en modelos animales y él señaló que en la resonancia magnética de pacientes con anorexia han mostrado déficits cognitivos o metabólicos, ¿verdad? Y las células gliales aquí cumplen varias funciones en el cerebro. Las células gliales, como ustedes sabrán, pues son las más abundantes en nuestro cerebro. Su disfunción puede modificar la homeostasis, ¿verdad?, del cerebro. Su estudio es clave para entender las alteraciones ocurridas en la anorexia. Ante una restricción calórica, es decir, ante la baja ingesta, se dan procesos de neuroinflamación promovidos por estas células gliales. Anteriormente yo aprendí que las células gliales eran como nuestras nanas, como nuestras principales cuidadoras, las que están protegiendo las neuronas. Estas alteraciones de neuroinflamación en estas células impactan en el hipotálamo y además producen déficits cognitivos en regiones como el hipocampo y la corteza prefrontal. Y como todos sabemos, el hipocampo, la principal función, pues obviamente es la memoria. Y en la corteza prefrontal, pues todas estas funciones ejecutivas de atención, concentración, solución de problemas, control inhibitorio incluso, ¿no? Es la parte ejecutiva del sistema nervioso central. Entonces, es muy importante saber cuándo está sucediendo esta alteración. La neuroglía, como les decía, tiene la función más grande de nuestro cerebro, que a pesar de que no son pues, transmisoras o neuronas como tal, tienen esa función de sostener, defender y nutrir
a nuestras células neuronales. Entonces, se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y bueno, en el periférico son las células de Schwann, que estas sirven para mielinizar y dar sostén físico y proporcionar nutrientes a este sistema nervioso periférico. Como ustedes saben, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? Y aquí encontramos otro tipo de neuroglías, que son los astrocitos, microglía y los oligodendrocitos. Para reconocerlos, pues obviamente ustedes los tienen bien conocidos. Los astrocitos son las células más abundantes, tienen formas de estrellitas, emiten prolongaciones para permitir aislar el tejido nervioso del resto de los tejidos del cuerpo, forman esta barrera hematoencefálica que es como el impermeabilizante del sistema nervioso y ayudan a que las sinapsis se hagan más herméticas, evitan que se salgan los neurotransmisores, digamos, están cuidándolos y regulan la neurotransmisión, ¿verdad? La transmisión de neurotransmisores. Tienen ese gran sostén físico, hacen que el cerebro no esté tambaleante, funcionan como relleno y con sus prolongaciones mantienen las neuronas fijas, además de fagocitar o absorber estos restos de desechos, ¿verdad? Hacen precisamente esta cicatriz cuando hay muerte neuronal y son un punto de regulación de nutrientes entre el oxígeno y la glucosa que necesitan nuestras células, ¿verdad? A partir de la sangre. La microglía, por su parte, son estas células de defensa del sistema nervioso central. No son inmunitarias. Cuando hay una lesión, se activan los fagocitos y la microglía absorbe los restos neuronales y defienden de una invasión de virus y bacterias. Y participa también en los procesos inflamatorios. Por su parte, los oligodendrocitos forman esta vaina de mielina que recubre los axones. Si ustedes recordarán, todas las células tienen dendritas, axones y cuerpo, ¿verdad? Entonces, los oligodendrocitos forman esta cubierta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cerebro tiene muchísimas funciones, pero cuando el cerebro tiene este tipo de patologías, como es la anorexia, encontramos, o los investigadores han demostrado, que hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, es una imagen que muestra las diferencias entre el cerebro de una mujer sana, que está a la izquierda, y una con anorexia, que está a la derecha. Ustedes verán las zonas de activación, ¿verdad? Los investigadores demostraron que los patrones normales de estimulación del apetito en el cerebro están invertidos en aquellos pacientes que presentan anorexia, no están regulados por la región cerebral del hipotálamo. Este es un hallazgo muy interesante porque pues pensaríamos que una persona que no come es anormal, pero realmente aquí la comida es temida y tiene una explicación biológica por qué es temida. El comportamiento del cerebro en este trastorno psiquiátrico aún está en estudio. Se sabe muy poco de los mecanismos neurobiológicos involucrados. Sin embargo, las personas con anorexia nerviosa sí sienten hambre, pero hay una decisión de no alimentarse, que es más fuerte y pesa más. Y está relacionada con esta imagen corporal y la aceptación social. O sea, imagínense lo tremendo que es de importante para ellos la aceptación social, ¿no? Y bueno, continuando con el orden psicofisiológico, cuando hay un déficit energético, el hipotálamo manda una señal al resto del organismo y con ello a la persona le da hambre. Pero en el caso de las pacientes con anorexia, esta respuesta es evadida y prefieren no probar alimentos. O sea, pueden experimentarlo, pero deciden no hacerlo. Ante esta restricción calórica severa, se dan procesos de neuroinflamación provocados por las células gliales, que son el grupo de células del sistema nervioso central más abundante, como decíamos, y estas incrementan su densidad, se vuelven más pesadas y reactivas. Y eso aumenta la producción de células que se llaman citocinas, que son proinflamatorias. Las células citocinas tienen un gran, digamos, rama de investigación porque son las que podrían estar involucradas en este tipo de neuroinflamación y estas actúan provocando que la persona no quiera ingerir alimentos, ¿verdad? Entonces, este daño provoca obviamente alteraciones muy severas en la homeostasis y obviamente las secuelas cognitivas, como ya decíamos, son grandes en cuanto a la memoria y a la cognición.
en las regiones en donde están implicados los procesos cognitivos, como les decía, de memoria, aprendizaje, presentan alteraciones puntuales con un tipo celular específico de células gliales. Las células gliales, bueno, como decíamos, participan en el sistema nervioso central, dando parte del suministro de energía, como les decía anteriormente, de oxígeno y glucosa. Entonces, ante esta falta de glucosa, pues no se dan los funcionamientos necesarios. Estas células cumplen funciones homeostáticas que contribuyen al correcto desempeño de la neurona. Entonces, si están alteradas, impactan en su neurotransmisión. La anorexia puede estar asociada a un mecanismo de neuroinflamación. Las células gliales entran en un estado reactivo, por lo que las moléculas proinflamatorias, como citocinas, pueden alterar la función. Ay, perdón. Entonces, bueno, ante esta situación, lo que se sabe actualmente es que la evolución de la enfermedad se sabe hasta el momento que una vez que es diagnosticado el paciente, solo el 25% de las pacientes continúan con la enfermedad. 40% de ellas tienen síntomas depresivos y 25 síntomas obsesivos. Esto es un aspecto muy importante a considerar porque en la investigación los pacientes con anorexia tienen funcionamiento muy similar en sus cerebros a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, se considera muy difícil el tratamiento. La tasa de recuperación clínica a 5 años es solamente el 66.8%. Y se sabe que si pasan 12 años con este tipo de enfermedad, la curación se considera muy poco probable. Es decir, es muy probable que vaya a empeorar. La mortalidad se sitúa entre el 8 y 10% cuando dura más de 30 años el paciente con una enfermedad así, y obviamente se eleva al 30%. Entonces, el pronóstico puede llegar a ser muy malo si no se da la atención adecuada. ¿Y cuál es la atención adecuada? Obviamente, un tratamiento multidisciplinar en donde tanto psiquiatría como psicología, nutrición y odontología, por el caso de las conductas compulsivas por vomitar pueden llegar a aparecer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante considerar que no solamente como psicólogos podemos atender el asunto? Porque es una alteración de la neuroquímica del cerebro, porque se tiene que considerar el aspecto farmacológico en el tratamiento. Dentro del aspecto psicológico, ¿qué es lo que más revisamos? Algo que se llama análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta es conocer cuáles son las razones que tiene un adolescente o una persona con anorexia para realizar este tipo de actos. Y nosotros lo que hacemos es considerar en qué parte del cambio se está. Hay una situación que se llama egodistonía. La egodistonía consiste en que el paciente no está consciente de su alteración. Y lo que se pretende con una entrevista motivacional es llegar a una egosintonía. ¿Qué quiere decir egosintonía? Que el paciente se dé cuenta de que lo que está haciendo tiene un nombre y le está provocando una alteración. Entonces, uno de los modelos más apropiados para el tratamiento es precisamente estos estadios del cambio, el modelo de los estadios del cambio, en donde la precontemplación consiste en saber como que hay algo que está mal, aunque no se localice. Y en la contemplación, una vez que se localizó, ahí la decisión va a ser muy importante. Una vez que ya se dio cuenta el paciente que tiene anorexia, puede resistirse y abandonar el tratamiento o puede continuar. Y ahí es el punto más importante de nuestra intervención, que aprendamos o que con él empecemos a poner específicamente pasos para el cambio. Y obviamente mantener esos cambios para que se dé la consolidación. Si no, se espera una recaída y bueno, se vuelve a empezar, ¿verdad? Este es un círculo que ha funcionado mucho para los terapeutas en su tratamiento. Los principales objetivos es obviamente normalizar la nutrición del paciente, corregir los comportamientos alimentarios compulsivos y extravagantes, corregir las distorsiones cognitivas, la ansiedad y los comportamientos de evitación, solventar conflictos y disfunciones familiares que existan, considerando aquí que muchas veces la anorexia tiene una función, es decir, el paciente por alguna razón está haciendo eso. Mejorar la estima y la adaptación, tratar enfermedades comórbidas, obviamente renales, cardíacas,
incluso depresión o ansiedad si existiera, dotar, si es el caso, adolescentes de estrategias de afrontamiento ante el estrés, ¿verdad? En el aspecto de la psicoterapia, el enfoque que más ha funcionado es la psicoterapia cognitivo-conductual, en donde el objetivo es cambiar conductas alimentarias y pensamientos relacionados, que son irracionales, explorar las funciones que tiene el síntoma, como les decía, por algo lo está haciendo, para así favorecer la construcción de estrategias emocionales adecuadas. ¿Y cuáles técnicas ocupamos? Las psicoeducativas, que son muy valiosas, es decir, explicarle a los pacientes lo que están presentando, la exposición gradual a la recuperación del peso. Aquí es muy importante considerar, y una de las estrategias que a mí me encantaban en funciones grupales, que ayudan a la desensibilización, sobre todo para los familiares, es decirles, por ejemplo, imagínense cada uno de ustedes, si estamos en círculo, muchas personas que son familiares, obviamente. Imagínense cada uno de ustedes que tiene un chocolate. En este momento les pido que ese chocolate se lo pongan en un zapato, en su zapato. Y ahora les voy a pedir que se coman el chocolate de su compañero que está al lado. Entonces aquí cada uno de los participantes siempre decía, ay no, ¿cómo me lo voy a comer? Es exactamente lo que siente su familiar con anorexia. Evitan, no quieren comerse algo que obviamente les causa un miedo, rechazo o incluso náuseas, ¿no? Entonces, lo que se hace es mucha psicoeducación a la familia para que comprendan este panorama. En las técnicas de exposición, obviamente poco a poco, el paciente va comiendo y va dándose cuenta de lo que va sintiendo, se va aceptando o adaptando la imagen corporal a la realidad. Hay técnicas de exposición, técnicas de prevención de respuesta ante conductas de comprobación y ritualísticas, porque hay muchos rituales, como el TOC, les decía, sistemas de autorregistro, tanto de actividad física, actividades purgativas o incluso de los pensamientos, ¿verdad? Entrenamiento en habilidades sociales, mejorar la autoestima, la resolución de problemas. En las estrategias de apoyo muchas veces se les da vigilancia 24/7, o sea, todo el tiempo para las personas, para los familiares. También atención a las comorbilidades, como habíamos hablado, en caso de que existieran. Y bueno, quise mostrarles en la presentación una página que me pareció impactante, que ya actualmente ya está restringida afortunadamente, pero muchas niñas y adolescentes fueron muy mal influenciadas por esta. Por eso se promovió mucho la vigilancia, los accesos a la red. Estas páginas se llamaban ProAna, ProMía, se llama Anamía, apoyo en una sociedad que no comprende, decían 57 razones para estar delgada. Recomendaciones, obviamente, Redotex, Sibutramina, que son que no daban apetito. Y bueno, encontrábamos situaciones en donde para ellas comer, engordar, era sinónimo de tristeza. La resignación es el suicidio cotidiano, ¿verdad? La comida está solamente para contemplarla, es como el arte. Entre estas situaciones de esta página se encontraban instrucciones para las pacientes con anorexia, como comer desnuda frente al espejo, ti en casa que comerás fuera y en lugar de comer ve a caminar, mantén el pelo en buenas condiciones para que no sospechen, toma baños fríos para acelerar tu metabolismo, golpéate el estómago cuando sientas hambre, haz ejercicio hasta desmayar, ser flaca y no comer son sinónimos de voluntad y éxito, nunca podrás ser demasiado delgada, ¿no? Entre otras. Y bueno, son situaciones en donde es muy preocupante porque incluso las redes sociales, en un estudio se encontró que las características relacionadas con las preocupaciones en la imagen corporal en las redes sociales eran pues muy altas. El uso de Facebook enfocado en la apariencia y las cuentas de Instagram centradas en el aspecto se asocian a una mayor internacionalización de la idealización por la delgadez y la vigilancia del cuerpo, obviamente con cada like se libera mucha dopamina y se refuerza esto. La elevada exposición de la apariencia en las redes se correlaciona positivamente con el incremento de la distorsión en la imagen corporal en las adolescentes. La no satisfacción corporal, la internalización de la delgadez y el autoobjetificación, es decir, que se vuelva un objeto el cuerpo, ¿verdad? Sin ver ya el aspecto saludable. Hay en este estudio precisamente fue de 103 adolescentes femeninas de secundaria
que completaron el cuestionario del uso del Facebook respecto a la no satisfacción del peso, la internalización de la delgadez ideal y la comparación de la apariencia y la autoobjetificación. Y que finalmente se habla de que cada comentario positivo, cada like, como les decía, lo que hace es reforzar el hecho de estar delgada, ¿verdad? Esta señorita, por ejemplo, al hacer su mano hacia atrás y poder llegar a tocar su ombligo era un sinónimo de que ya estaba en proceso de delgadez. Entonces, bueno, socioculturalmente hay una alto factor, ¿verdad?, de relevancia de la imagen corporal en las adolescentes. Este es otro estudio de 1087 adolescentes que completaron un cuestionario de consumo de Internet y sus preocupaciones corporales, en donde el tiempo pasado en Internet se relacionó con la idealización del ideal de ser delgado y la vigilancia del cuerpo y el impulso por la delgadez. 75% de estas chicas tenían un perfil de Facebook y pasaron un promedio de 1.5 horas allí diariamente. Los usuarios de Facebook obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en todas las medidas de preocupación por la imagen corporal que los que no fueron usuarios. Entonces, esto es un dato que nos ayuda a darnos cuenta que Facebook pues no es lo ideal, ¿verdad? Pues les agradezco mucho su atención. Creo que dentro de las mayores situaciones que yo puedo comentar aquí es que en el cerebro ocurren muchas alteraciones, pero muchas de ellas están involucradas con lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestra propia percepción. Es interesante lo que menciona, cómo está relacionado las redes sociales con el desarrollo de estas enfermedades, justamente por la transmisión de modelos de delgadez que son poco reales generalmente, ¿no? ¿Qué recomendaciones se podrían dar para cuidar el consumo de este tipo de perfiles o de este tipo de material por medio de redes sociales por parte de los adolescentes? Pues creo que lo más importante es la comunicación que se tenga con ellos, los padres, si están detectando alguna situación de este tipo, supervisar cuánto tiempo ocupan en las redes sociales y sobre todo también aquí ayudar a potencializar otras cualidades en el ser humano, sobre todo en las adolescentes mujeres, ¿verdad? Que se den cuenta, incluso hay campañas que a mí me parecieron buenísimas, que hablan de evitar hablar acerca del cuerpo o de la comida, ¿no? De las dietas saludables. Entonces, lo ideal es empezar a nutrir a nuestros adolescentes con otro tipo de conversaciones, con otro tipo de temas, que no estén tan enfocadas en lo que se ve por fuera solamente. Sí, porque justamente hoy en día, por medio de las redes sociales, se pueden encontrar distintos tipos de dietas, aplicaciones, que justamente promueven este cuidado del consumo de calorías, cuidado de la restricción alimentaria, nuevos mecanismos o sistemas para bajar de una manera más rápida de peso, ¿no? Justamente sería el cuidar y el tratar de que estén informadas también por parte de las familias o de los familiares para que ellas puedan hacer una toma de decisiones más consciente. Exacto, exacto. Eso es muy importante lo que acabas de decir, Ricardo, porque finalmente la toma de decisiones es muy personal. Entonces, los padres tienen hasta cierto punto un nivel de influencia, pero ya después de cierta edad, cada uno de nosotros tomamos decisiones. La decisión de comer o no comer es muy personal. Y aquí desde la primera infancia es muy importante ayudarles a los padres a darse cuenta que en la comida no se vea como un castigo. Es decir, si el niño está sentado frente al plato y ya no quiere comer, evitar decirle, tienes que comértelo todo, o incluso evitar premiar con postres, ¿verdad? O sea, utilizar la comida para lo que es, para comer, para nutrirse, ayudarle a los niños a conocer el plato del buen comer, a regular lo que comen de acuerdo hasta donde es satisfactorio para ellos, nunca forzarlos, pero tampoco hacerles ver que es importante solamente cómo se ven, sino que es muy importante lo que aportan, lo que sienten, lo que piensan. Creo que otra cosa que también sería importante resaltar es el entender que cuando se tiene este trastorno de la conducta alimentaria, el comer no es simplemente por no querer, sino porque ya hay realmente un miedo al ingerir alimento porque esto implicaría después un aumento de peso.
a lo que también se tiene miedo dentro del trastorno, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que esta parte es tan importante en el padecimiento porque no es fácil para un padre el percibir, o incluso para los propios médicos, no es fácil cuando se acercan al paciente el percibir que no quiera comer, el que no resista o tolere comer un poco más de lo que él considera correcto, ¿no? Esta situación de fobia específica a los alimentos, de restricción, de miedo intenso, tiene que comprenderse desde ese panorama, sensibilizar a las personas que esto es una situación orgánica, que el cerebro no está funcionando adecuadamente y que precisamente por eso están también pues involucradas funciones neuroquímicas, ¿verdad? Y justamente a partir de estos, tanto modificaciones a nivel cerebral como modificaciones en la psicología y el comportamiento, es que se requiere de un tratamiento multidisciplinar para poder abordarlo desde las distintas fuentes de origen, el trastorno. Exactamente, ser muy integrales, siempre pues actuar con ética. Eso quiere decir que si el tratamiento es interdisciplinario, nunca considerar que solamente el tratamiento psicológico lo es todo. Tenemos que tener mucha comunicación con los médicos, con los nutriólogos, incluso con los odontólogos, para tener un adecuado abordaje. Muchas gracias, doctora Sarita. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues simplemente agradecer el espacio y bueno, estoy completamente a la orden, dejo mis datos también por si tienen alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias. Por nuestra parte sería todo. Entonces, hasta aquí terminaría la conferencia del día de hoy.